Durante más de 30 años, Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán han sonreído ante las cámaras como si su historia hubiera escapado intacta del tiempo. 5 hijos, una familia unida y una imagen casi perfecta. Pero detrás de esa calma quedó una pregunta que México nunca dejó de hacerse. ¿Por qué una mujer destinada a conquistar los escenarios desapareció justo cuando más brillaba? ¿Fue amor, sacrificio, miedo o una decisión que todavía nadie ha logrado explicar por completo? A comienzos de los años 90, México miraba hacia la televisión buscando rostros capaces de convertir una canción, una mirada o una historia de amor en un fenómeno nacional. Eduardo Capetillo era uno de ellos. Tenía la imagen del galán perfecto, una presencia serena, una voz reconocible y un carisma que hacía creer al público que detrás de cada personaje existía un hombre igualmente noble. Bibi Gaitán brillaba de una forma distinta. No necesitaba pedir atención, la atraía. Cantaba, bailaba, actuaba y se movía frente a las cámaras, con una seguridad que anunciaba algo mucho más grande. No era una figura pasajera, sino una artista con talento para construir una carrera larga y poderosa. Cuando sus caminos se cruzaron, la prensa encontró la historia que esperaba. 2 jóvenes admirados, 2 carreras en ascenso y una química que parecía escrita para la pantalla, pero que muy pronto escapó de ella. Frente al público, Eduardo y Bibi representaban la promesa de un amor capaz de resistir la fama, los rumores y la presión de millones de miradas. No había entonces señales visibles de oscuridad. Él aparecía atento, protector y profundamente enamorado. Ella sonreía con la tranquilidad de quien cree haber encontrado un compañero, no un obstáculo. Cada fotografía reforzaba la misma idea. Juntos podían conquistar todo aquello que por separado ya comenzaban a dominar. Pero la fama nunca observa el amor en silencio. Lo examina, lo amplifica y convierte cada gesto en una prueba. Una mano sobre el hombro puede parecer ternura o vigilancia. Una ausencia puede entenderse como descanso o como prohibición. En aquel momento, nadie pensaba todavía en esas interpretaciones. El país solo veía una pareja joven avanzando hacia un futuro brillante. La boda de 1994 consolidó el relato. No fue únicamente la unión de 2 personas, fue la coronación de 2 símbolos de una época. El público celebró la ceremonia como si también formara parte de ella. Muchos imaginaron una vida compartida entre escenarios, grabaciones, aplausos y proyectos ambiciosos. Sin embargo, las historias perfectas suelen esconder su primera grieta cuando todos dejan de buscarla. Después del matrimonio, algo comenzó a cambiar. Eduardo continuó siendo una figura visible, mientras la presencia de Bibi empezó a volverse menos frecuente. No desapareció de un día para otro, pero su luz comenzó a retirarse lentamente de los lugares donde antes parecía imposible no verla. Al principio, nadie habló de control. Se mencionaron el amor, la maternidad y la necesidad de construir un hogar. Parecía una decisión comprensible, incluso admirable, pero cuanto más se alejaba Bibi de los escenarios, más crecía una pregunta incómoda que con el tiempo perseguiría a toda la familia. ¿Estaba renunciando por voluntad propia a la vida que había soñado? ¿O alguien había comenzado a decidir qué parte de ella podía seguir existiendo ante el mundo? Después de la boda, la vida de Bibi Gaitán cambió con una velocidad que sorprendió a quienes la habían visto conquistar la televisión, la música y los escenarios. La artista que parecía destinada a crecer sin límites comenzó a aparecer cada vez menos, hasta convertirse en una presencia casi ausente dentro del mundo que la había llevado a la cima. La explicación pública parecía sencilla. Había llegado el matrimonio, después los hijos, y con ellos una nueva prioridad. Bibi eligió cuidar de su familia, acompañar el crecimiento de sus 5 hijos y construir un hogar lejos del ruido de los estudios. Ella insistiría con los años en que no se arrepentía, porque había estado presente en momentos que ninguna fama podía devolverle. Pero la admiración pronto se mezcló con la sospecha.
¿Cómo podía una mujer con tanto talento abandonar casi por completo una carrera que apenas comenzaba a mostrar su verdadero alcance? Para muchos, aquella retirada no parecía una pausa natural, sino una renuncia demasiado profunda y demasiado conveniente para un esposo rodeado de historias sobre celos y control. Algunas versiones aseguraban que Eduardo no soportaba que Bibi compartiera escenas íntimas o espacios de trabajo con otros hombres. Se decía que prefería verla dentro del hogar, lejos de cámaras y decisiones que él no pudiera vigilar. No existían pruebas concluyentes, pero el silencio prolongado de Bibi hacía que cada rumor encontrara terreno fértil. Mientras Eduardo continuaba apareciendo en proyectos y entrevistas, la carrera de ella parecía congelada. La mujer que antes no llenaba la pantalla con energía se transformó, ante los ojos del público, en la esposa siempre acompañada, la madre dedicada y la figura que hablaba más de su familia que de sus propios sueños. Sin embargo, reducir su historia a la de una víctima sin voz también sería injusto. Bibi defendió una y otra vez su decisión. Dijo que había elegido la maternidad, que nadie la había obligado y que formar una familia era parte de la vida que deseaba. Sus palabras eran claras, pero no lograban apagar una duda que crecía con cada año de ausencia. Porque una elección puede ser libre y, al mismo tiempo, estar rodeada de presiones invisibles. El amor, la cultura, la culpa y el miedo a perder una familia pueden pesar tanto como una orden directa. Nadie desde fuera podía saber dónde terminaba el sacrificio voluntario y dónde comenzaba la influencia de Eduardo. La historia se dividió en dos versiones irreconciliables. Para unos, Bibi había cambiado los aplausos por la intimidad de su hogar. Para otros, era una estrella apagada detrás de una fachada perfecta, atrapada en una vida diseñada por alguien más. Y mientras el público discutía si aquello había sido amor o renuncia, desde la propiedad familiar comenzaron a surgir relatos más inquietantes. Historias sobre reglas estrictas, conversaciones medidas y límites que nadie se atrevía a cruzar. Lejos de los estudios, de los flashes y de las preguntas incómodas, la familia Capetillo Gaitán construyó una vida marcada por la privacidad. Desde fuera, aquella propiedad parecía un refugio, un lugar donde podían proteger a sus hijos del ruido de la fama. Pero con el paso de los años, ese mismo refugio comenzó a ser descrito como un mundo cerrado, casi imposible de penetrar. Quienes visitaban el lugar hablaban de una familia unida y disciplinada. Sin embargo, también surgieron versiones sobre reglas extrañas para cualquiera que no perteneciera a ese círculo. Una de ellas aseguraba que las conversaciones con personas ajenas no debían prolongarse demasiado, como si cada palabra tuviera un límite invisible. La llamada regla de los 10 minutos se convirtió pronto en uno de los rumores más repetidos. Según esas versiones, nadie, y especialmente ningún hombre, debía conversar durante mucho tiempo con Bibi. Otros relatos fueron todavía más inquietantes, pues afirmaban que algunos empleados evitaban mirarla directamente a los ojos para no provocar la incomodidad de Eduardo. Nada de aquello fue demostrado de manera concluyente. Muchas historias nacieron de comentarios indirectos, testimonios aislados y programas de espectáculos acostumbrados a convertir una sospecha en una tormenta. Pero cuando una familia vive detrás de puertas cerradas, el silencio no siempre apaga los rumores, a veces los alimenta. También llamaba la atención que Bibi rara vez apareciera sola en actos públicos. Casi siempre estaba acompañada por Eduardo o por alguien cercano. Para ellos, podía tratarse de una forma natural de permanecer unidos. Para la prensa, era una señal más de que sus movimientos estaban cuidadosamente vigilados. La frontera entre protección y control comenzó a volverse difícil de distinguir. Un esposo atento puede acompañar a su mujer por cariño, pero también puede hacerlo por miedo a perder el dominio. Una familia puede imponer normas para mantenerse unida, aunque esas mismas normas, vistas desde afuera, parezcan barrotes sin metal. Bibi nunca confirmó que viviera sometida a aquellas reglas.
Al contrario, defendió la estabilidad de su hogar y sostuvo que muchas historias habían sido exageradas. Sin embargo, cada vez que intentaba tranquilizar a la opinión pública, aparecía una nueva versión, una mirada captada por una cámara, un gesto interpretado como prueba. Y así, la casa que debía representar paz terminó convertida en escenario de una pregunta oscura. ¿Era realmente un refugio contra la fama? ¿O el lugar perfecto para mantener a una mujer brillante, lejos de todo aquello que podía devolverle su independencia? Durante años, todo quedó atrapado entre rumores y silencios. Pero entonces ocurrió algo que nadie pudo esconder. La tensión salió de las paredes del hogar y explotó ante millones de espectadores, en directo, convirtiendo una sospecha íntima en un escándalo nacional. Durante años, las sospechas habían vivido en revistas y conversaciones a media voz. Nada parecía suficiente para convertirlas en una prueba visible. Pero en 2011, durante la academia, la tensión dejó de pertenecer al terreno privado y apareció ante millones de espectadores. Eduardo formaba parte del proyecto, mientras Vivi ocupaba un lugar dentro del programa. Todo parecía bajo control, hasta que comenzó a circular el rumor de que la joven concursante Yanilén sentía algo por él. Lo que pudo haber quedado como una nota de espectáculos se transformó en una herida abierta dentro del matrimonio. La respuesta llegó en directo. Eduardo interrumpió el ritmo del programa, pidió explicaciones y llevó el conflicto al escenario. Bibi también participó en aquella confrontación, mientras la concursante quedaba atrapada en una situación incómoda, expuesta ante el público. La escena fue desconcertante. Ya no se trataba de rumores sobre una casa cerrada o reglas imposibles de comprobar. Allí estaban ellos, defendiendo su relación con una intensidad que muchos interpretaron como miedo, inseguridad y necesidad de controlar cada versión. Para Eduardo, aquella reacción podía entenderse como una defensa desesperada del honor familiar. Para otros, fue la prueba de que cualquier amenaza emocional podía provocar una respuesta desproporcionada. Y cuando el amor necesita interrogar para sentirse seguro, la protección empieza a parecerse demasiado al dominio. El escándalo dejó consecuencias. La producción quedó sacudida y la imagen de la pareja sufrió una grieta difícil de reparar. El público ya no veía únicamente a dos esposos unidos contra los rumores. Veía a una pareja dispuesta a convertir un escenario nacional en tribunal para proteger una verdad que solo ellos parecían conocer. Lo más inquietante fue el silencio posterior. Ninguna explicación logró borrar lo ocurrido. La escena quedó en la memoria colectiva como una advertencia imposible de borrar. Aquel episodio también reveló una contradicción dolorosa. Vivi había pasado años defendiendo la normalidad de su matrimonio, pero ahora aparecía dentro de una confrontación nacida de los celos. Actuaba por voluntad propia, por lealtad, por temor a perder su hogar o porque había aprendido que las crisis debían enfrentarse como un solo bloque. La academia no respondió todas las preguntas, pero cambió para siempre la forma en que México observó a la pareja. Desde aquella noche, cualquier gesto protector podía parecer vigilancia, cualquier silencio podía parecer miedo, y cualquier ausencia de Bibi podía esconder una decisión que tal vez no fuera completamente suya. Entonces, las piezas comenzaron a unirse. La carrera interrumpida, la vida apartada, las reglas extrañas y la obsesión por proteger el matrimonio formaban un retrato cada vez más oscuro. Faltaba nombrarlo. Faltaba entender por qué tantos comenzaron a hablar de una prisión sin barrotes. Durante décadas, una idea persiguió a Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán. No hablaba de una cárcel real, ni de una condena escrita por un juez. Hablaba de algo más difícil de demostrar, una vida rodeada de límites, silencios y decisiones que, para muchos, nunca parecieron libres. La sospecha nació de escenas pequeñas. Bibi abandonó casi por completo una carrera en pleno ascenso. Rara vez aparecía sola.
Sus entrevistas solían ocurrir bajo la mirada de su esposo. Cuando algún periodista intentaba hablar con ella aparte, ciertos gestos de Eduardo eran interpretados como una orden silenciosa para terminar la conversación. También circularon versiones según las cuales él controlaba horarios, amistades y contactos profesionales. Se decía que no toleraba que Bibi conversara demasiado con otros hombres. Otras historias mencionaban la regla de los 10 minutos y la supuesta prohibición de mirarla a los ojos. Nada de aquello fue probado de forma definitiva. Muchas acusaciones nacieron en programas de espectáculos y testimonios indirectos. Pero el problema no era una sola historia, era su repetición. Cada ausencia de Bibi parecía confirmar la anterior. Así nació la expresión más cruel: 30 años en una prisión invisible. Una prisión sin cerraduras, donde los barrotes podían ser el miedo al escándalo, la presión de proteger a la familia o la renuncia constante a una parte de uno mismo. Para quienes creían en esa versión, Bibi no había perdido su libertad de golpe. La habría entregado poco a poco. Entonces apareció la voz de la mujer situada en el centro de todas las sospechas. Bibi negó haber vivido bajo violencia o terror. Admitió que Eduardo era cuidadoso y que podía tener una personalidad controladora, pero aseguró que la prensa había deformado su matrimonio. Según ella, existieron discusiones y celos, como en cualquier pareja, pero nunca la brutalidad descrita durante tantos años. Eduardo también rechazó las acusaciones. Afirmó que el amor verdadero solo puede existir con libertad y sostuvo que su esposa eligió cuidar a sus 5 hijos. Y allí surgió la contradicción más dolorosa. ¿Debía el público creer en décadas de rumores y una carrera suspendida, o en las palabras directas de Bibi? Negarle credibilidad también podía ser otra forma de control, porque significaba decidir por ella qué debía sentir y cómo debía contar su vida. Sin embargo, las dudas no desaparecieron. Cuando una mujer brillante pasa tantos años explicando que nadie la obligó a apagarse, el mundo termina preguntándose por qué tuvo que defender tantas veces la misma decisión. Tal vez Bibi eligió a su familia con absoluta libertad. Tal vez esa elección estuvo rodeada de presiones que solo ella conoce. Y justo cuando el matrimonio intentaba cerrar la herida, su regreso a los escenarios abrió una nueva grieta. Una retirada inesperada que volvió a colocar a Eduardo en el centro de todas las sospechas. Después de años lejos de los grandes escenarios, Bibi Gaitán volvió a colocarse bajo las luces en Amor sin barreras. No regresaba sola. A su lado estaba su hija Ana Paula, y aquella imagen parecía recuperar una parte de la historia que había quedado detenida durante demasiado tiempo. Para el público, no era una participación cualquiera. Era la prueba de que Bibi aún conservaba la fuerza y el magnetismo que la habían convertido en una figura admirada en México. Muchos creyeron que, por fin, la mujer que había elegido el hogar podía reencontrarse con la artista que nunca dejó de existir dentro de ella. Entonces llegó la sorpresa. Bibi y Ana Paula abandonaron la producción de manera repentina. La noticia cayó como una puerta cerrada en mitad de una celebración. No hubo una explicación capaz de detener las especulaciones, y el silencio volvió a alimentar una historia demasiado conocida. Los programas de espectáculos retomaron una palabra inquietante: celotipia. Algunos comentaristas afirmaron que Eduardo no soportaba ver a su esposa compartiendo el escenario y relacionándose con actores hombres. Según esas versiones, los celos habrían sido tan intensos que él habría presionado para que Bibi dejara el proyecto. Pero una acusación repetida no se convierte automáticamente en verdad. No existía un diagnóstico confirmado, ni una prueba pública que demostrara que Eduardo padecía celos patológicos. Él rechazó las versiones y explicó que la participación de Bibi y Ana Paula había terminado por razones contractuales y compromisos previos. Aún así, la duda permaneció, porque el retiro ocurrió justo cuando Bibi volvía a brillar, y cada vez que su carrera parecía avanzar, algo volvía a interrumpirla. Para quienes desconfiaban de Eduardo,
La coincidencia era reveladora. Para quienes defendían a la pareja, la prensa utilizaba un viejo relato para convertir una decisión profesional en escándalo. El título de la obra hacía que todo pareciera todavía más cruel. Amor sin barreras hablaba de sentimientos capaces de desafiar límites, pero fuera del escenario, Bibi seguía siendo observada como una mujer rodeada de fronteras invisibles. El teatro prometía libertad, y la vida real volvía a llenarse de preguntas. Ana Paula también quedó atrapada en aquella tormenta. Lo que pudo haber sido un momento de crecimiento junto a su madre, terminó convertido en otro capítulo sobre el matrimonio de sus padres. La familia intentó mantener la calma, pero la sospecha ya había recuperado su fuerza. Quizá la retirada tuvo una explicación sencilla. Quizá no hubo presión, ni prohibición, ni miedo. Pero cuando una historia arrastra 30 años de silencios, cualquier movimiento parece una confesión. Y para comprender por qué Eduardo reaccionaba con tanta intensidad ante la pérdida y el desorden, había que mirar hacia un lugar más oscuro. Una etapa en la que ni siquiera él fue capaz de controlar su propia vida. Durante años, Eduardo Capetillo fue visto como un hombre firme, orgulloso y capaz de mantener cada parte de su vida bajo control. Pero detrás de esa imagen existía una batalla íntima, una que no podía ocultarse con sonrisas, entrevistas ni fotografías familiares. Cuando la fama parecía ofrecerle todo, Eduardo comenzó a perderse dentro de sí mismo. Él reconoció que cayó en el consumo de alcohol y más tarde, en la dependencia de medicamentos ansiolíticos. No fue una caída repentina, sino un descenso silencioso, hecho de excesos, ansiedad y decisiones que debilitaron su carrera, su cuerpo y su hogar. Los aplausos se vuelven una droga. El ego sustituye a la prudencia y cada error parece fácil de ocultar. Pero cuando se apagan las cámaras, uno queda frente a aquello que intentó evitar. Y Eduardo tuvo que mirar a un hombre que ya no reconocía. Dejar el alcohol no significó recuperar la libertad. Después llegaron los medicamentos, el miedo, los cambios de ánimo y una ansiedad que crecía cuanto más intentaba escapar. El cuerpo pedía alivio, la mente exigía silencio, y cada intento por sentirse mejor abría la puerta a una nueva dependencia. También habló del aumento de peso y de cómo la necesidad de recompensa se trasladó a los alimentos azucarados. Era como si el vacío cambiara de forma, pero nunca desapareciera. Primero una copa, después una pastilla, luego cualquier cosa capaz de ofrecer unos minutos de calma. Aquella confesión mostró a un Eduardo muy distinto del hombre, acusado de vigilar cada movimiento de su esposa, el mismo que, según los rumores, necesitaba dominar su entorno. Había pasado años sin poder dominar sus propios impulsos. Tal vez el miedo a perder el control de sí mismo lo llevó a aferrarse con más fuerza a su familia. Tal vez la disciplina, las reglas y la necesidad de mantener a todos unidos nacieron de una inseguridad que nunca supo expresar. Pero comprender una herida no significa justificar el daño que pueda causar. Bibi permaneció a su lado durante esos años oscuros. Mientras cuidaba a sus hijos y sostenía el hogar, también convivía con las consecuencias de un hombre que luchaba contra sus demonios. Nadie sabe cuánto tuvo que soportar, cuánto decidió callar o cuántas veces estuvo cerca de rendirse. Eduardo habló de sus adicciones en público, y hacerlo rompió la imagen del galán invulnerable. La recuperación no borra las oportunidades perdidas, las palabras dichas bajo presión, ni las heridas dejadas en quienes estuvieron cerca. Cuando un hombre intenta controlar todo a su alrededor, a veces no lo hace porque sea fuerte, sino porque teme que, si suelta una sola cosa, toda su vida vuelva a derrumbarse. Y justo cuando Eduardo comenzaba a reconstruirse, la muerte entró en su familia. Primero se llevó a su hermano. Después dejó otra ausencia todavía más profunda. Una pérdida capaz de romper incluso al hombre que había sobrevivido a sí mismo. En 2021,
La muerte entró en la vida de Eduardo Capetillo sin pedir permiso. Su medio hermano, Carlos Arruza Vázquez, reconocido en el mundo taurino, murió de forma inesperada a los 67 años. La noticia no solo le arrebató a un familiar, también abrió una herida escondida detrás de su imagen de hombre fuerte. Eduardo habló entonces de un dolor que no podía controlar. Permitirse llorar, recordar, reclamarle a la vida y aceptar la ausencia, se convirtió en parte de un proceso lento. Había pasado años luchando contra el alcohol, la ansiedad y sus propias caídas, pero ninguna batalla lo había preparado para despedirse de alguien ligado a su historia más íntima. La muerte de Carlos lo obligó a mirar de frente una verdad incómoda. Por más que un hombre intente proteger a su familia, no puede impedir que el tiempo se lleve a quienes ama. Y para alguien acostumbrado a ordenar y vigilar cada detalle, esa impotencia fue devastadora. Vivi permaneció cerca durante aquel duelo, no como la estrella que el público recordaba, sino como la mujer que había compartido con él décadas de crisis, hijos, rumores y silencios. En medio del dolor, la familia volvió a convertirse en refugio, el único lugar donde Eduardo podía mostrar una fragilidad que casi nunca dejaba ver ante las cámaras. Años después, una nueva pérdida golpeó con mayor profundidad. Su madre, María del Carmen Vázquez Alcaide, falleció en 2026, dejando un vacío que ninguna palabra podía llenar. Para Eduardo, no era solo la muerte de la mujer que le dio la vida, era la desaparición de una raíz, de una voz que lo había acompañado desde antes de la fama, antes de Vivi y antes de todas las polémicas. De pronto, el hombre acusado durante años de aferrarse demasiado a su familia, se encontró frente a la prueba más cruel. Comprender que amar también significa aceptar que alguien puede irse sin que exista una forma de detenerlo. Aquellas pérdidas cambiaron la manera de mirar su carácter. No borraron las sospechas sobre su matrimonio, ni convirtieron cada rumor en una mentira, pero mostraron que detrás de su rigidez podía existir un miedo profundo al abandono. A veces, quien más teme perder es también quien aprieta con demasiada fuerza. Sin embargo, el dolor no concede absoluciones. Haber sufrido no justifica controlar, herir o limitar la libertad de otro. Solo ayuda a entender que las personas no son una sola cosa. Eduardo podía ser el hombre vulnerable que lloraba a su madre y al mismo tiempo el esposo rodeado de acusaciones que nunca dejaron de perseguirlo. Cuando parecía que la familia debía permanecer más unida que nunca, surgió un escándalo capaz de romper el último refugio. Las viejas versiones de infidelidad regresaron, y con ellas apareció la noticia más temida. Vivi habría abandonado el hogar, mientras el matrimonio se acercaba en silencio a su peor crisis. A mediados de 2025, el matrimonio que durante décadas había resistido rumores volvió a quedar al borde del abismo. Varios medios mexicanos aseguraron que Vivi Gaitán ya no vivía bajo el mismo techo que Eduardo, que se había refugiado cerca de uno de sus hijos y que una separación secreta avanzaba lejos de las cámaras. Según algunos periodistas, Vivi habría descubierto nuevas mentiras y viejas traiciones que ya no estaba dispuesta a soportar. No apareció una demanda pública de divorcio, ni documentos que confirmaran la ruptura, pero el rumor era demasiado grave para ser ignorado. Las miradas regresaron a 2009, cuando Eduardo viajó a Miami para trabajar en la telenovela Pecadora. Algunas voces, entre ellas la de Javier Seriani, afirmaron que durante aquel periodo el actor habría mantenido encuentros con otras mujeres, mientras Vivi permanecía en México cuidando a sus hijos. Aquellas acusaciones nunca fueron demostradas. Sin embargo, la contradicción golpeó con dureza. El hombre acusado durante años de sentir celos extremos y vigilar la libertad de su esposa, era ahora señalado por no respetar los límites que exigía dentro de su propia casa. Y esa paradoja cambió todas las preguntas. ¿Era la supuesta vigilancia una forma de amor o nacía del miedo de Eduardo a que Vivi hiciera aquello que él mismo habría sido capaz de hacer? ¿Podían los celos ser una proyección de sus propias culpas?
No había pruebas suficientes, pero la sospecha parecía encajar demasiado bien. La posible separación obligó al público a mirar a Bibi de otra manera, ya no como la esposa que defendía siempre a su marido, sino como una mujer que tal vez había llegado al límite después de 3 décadas de sacrificios, 5 hijos y una carrera detenida. Para muchos, abandonar el hogar habría sido su primer gesto de independencia. Entonces, cuando la prensa ya hablaba de abogados y de un divorcio inminente, Eduardo y Bibi reaparecieron juntos. Negaron la ruptura y dejaron claro que seguían unidos, aunque Eduardo reconoció que habían atravesado crisis matrimoniales muy graves y que eligieron mantenerlas lejos de la mirada pública. Aquella admisión fue más reveladora que una negación perfecta. Confirmaba que detrás de la imagen familiar existieron fracturas profundas y momentos en los que todo pudo terminar. Lo que no confirmaba era el origen de esas crisis, ni la veracidad de las acusaciones. La pareja sobrevivió una vez más ante las cámaras, pero sobrevivir no siempre significa sanar. A veces, 2 personas permanecen juntas porque aún se aman. Otras veces, porque han construido una vida demasiado grande para abandonarla sin miedo. Y así, la pregunta dejó de ser si Eduardo y Bibi iban a divorciarse. La verdadera duda era mucho más incómoda. Si continuar unidos demostraba que su amor había vencido, o que ambos habían aprendido a vivir dentro de una historia de la que ya no sabían cómo salir. Después de más de 3 décadas, la historia de Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán sigue atrapada entre 2 versiones que jamás han conseguido destruirse. En una, aparece una familia unida, capaz de resistir la fama, las adicciones, las pérdidas y los escándalos. En la otra, una mujer brillante que habría pagado demasiado caro por conservar su matrimonio. Las señales que alimentaron la sospecha existen. Bibi abandonó una carrera destinada a crecer, vivió durante años lejos del centro de la industria y casi nunca fue vista sola frente a la prensa. A eso se sumaron las reglas atribuidas a la familia, la escena incómoda en la academia, las retiradas inesperadas del teatro y las crisis que ambos admitieron haber ocultado. Pero también existe otra verdad, incómoda para quienes ya habían dictado sentencia. Bibi nunca se presentó públicamente como una mujer aterrorizada. Negó haber sido víctima de violencia, defendió su decisión de criar a sus 5 hijos y sostuvo que muchas historias fueron deformadas hasta convertir una relación imperfecta en una pesadilla. ¿Creerle significa respetar su voz? No creerle puede parecer protección, pero también puede quitarle el derecho a contar su vida. Sin embargo, aceptar sus palabras tampoco obliga a ignorar cada contradicción. Una mujer puede amar, defender y permanecer junto a alguien, mientras carga silencios que nadie más comprende. Eduardo tampoco encaja en una sola imagen. Fue el galán admirado, el hombre que cayó en el alcohol y los ansiolíticos, el esposo señalado por sus celos, el padre que protegió obsesivamente a su familia y el hijo quebrado por sus pérdidas. Sus heridas explican parte de su dureza, pero ninguna herida concede permiso para limitar la libertad de otra persona. Tal vez la respuesta no está en decidir si fue monstruo o víctima, carcelero o protector. La verdad puede hallarse en una zona más dolorosa, donde el amor convive con el miedo, la lealtad con el sacrificio y la familia con la renuncia. Las relaciones largas no sobreviven porque sean perfectas, sino porque aprenden a esconder sus fracturas. La llamada prisión invisible quizá nunca existió, como la describió la prensa, o quizá estuvo formada por expectativas, silencios, dependencia emocional y decisiones difíciles de separar de la presión. No tenía barrotes, ni una puerta que pudiera abrirse ante las cámaras. Solo tenía preguntas. Después de 30 años, Bibi continúa al lado de Eduardo. Esa permanencia puede ser una prueba de amor, de perdón o de una vida demasiado entrelazada para romperse sin destruirlo todo. Nadie desde fuera puede afirmarlo con certeza. Lo indiscutible es que su historia dejó de pertenecerles hace mucho tiempo.
México la observó, la juzgó y la convirtió en un misterio nacional. Y quizá esa fue la cárcel más real de todas, vivir bajo millones de miradas, mientras cada sonrisa parecía una defensa y cada silencio una confesión. Después de más de 30 años, Bibi Gaitán y Eduardo Capetillo siguen caminando juntos, rodeados de amor, heridas, rumores y silencios. Tal vez nunca sepamos qué ocurrió realmente detrás de aquellas puertas cerradas, pero hay una verdad imposible de ignorar. Cuando una pareja debe defender tantas veces su felicidad, es porque algo, dentro o fuera de ella, lleva demasiado tiempo intentando romperla. Y a veces, la prisión más cruel no tiene barrotes, sino preguntas que jamás encuentran respuesta.